Bueno, pues después del acto inaugural damos comienzo a la conferencia, ya más con las ponencias técnicas. Durante esta mañana vamos a abordar dos de los bloques que componen la exposición de los trabajos realizados en el proyecto. El primer bloque va sobre innovación y transferencia de tecnología y lo coordina Carlos Campillo. Carlos, ¿por dónde andas? Que no te veo. Ah, deja el móvil. Bien, Carlos es compañero del Centro CICITEC, que es el organismo público de investigación de la Junta de Extremadura, y son uno de los miembros del consorcio, junto con el IBIA y el IFAPA, como organismos públicos de investigación en España. Aparte de estos tres, IFAPA, CICITEC y el de Navarra, ¿cómo se llama el de Navarra? El organismo de Navarra, INTIA, perdón. Han participado desde España la Universidad de Almería y la Fundación Cajamar. Bien, voy a ir poquito a poco, iré dando algunos datos, recordando datos de los que ya él ha mencionado sobre el proyecto. Como digo, este primer bloque va sobre innovación y transferencia de tecnología y Carlos lo va a coordinar. Gracias. Buenos días a todos. Gracias por la asistencia. En este primer bloque que empezamos, vamos a hablar un poco de un concepto muy importante para nosotros dentro del proyecto, que es intentar ver si la tecnología que existe puede tapar o puede ayudar a mejorar el uso de sistemas más sostenibles de agua. Es decir, vamos a analizar cómo esa tecnología existe, qué problema está teniendo esa tecnología para rellenar esos huecos o para establecer esa ayuda al agricultor o al técnico para mejorar la sostenibilidad del agua, y qué otras tecnologías pueden entrar de otros sectores que podrían mejorar esas dificultades que se están teniendo, ¿no? En este bloque es muy importante, yo hablaré sobre un poco de las brechas, de esos problemas que están teniendo la tecnología para entrar en los diferentes puntos en los que hemos trabajado, ya que, bueno, dentro del proyecto Fertinova somos un poco diferentes centros expertos en diferentes temas relacionados con la sostenibilidad del agua en diferentes puntos. En mi caso, por ejemplo, yo soy especialista en el manejo de riego, ¿no? Pero hay otros especialistas en manejo de algas, en depuración, etcétera, ¿no? Y luego también una parte muy importante es el tema del análisis económico de esas nuevas tecnologías que pueden entrar, lo que cuestan y lo que podrían aportar al agricultor final en tema de costes, etcétera, ¿no? Y por último, una parte muy importante que también la mencionaré en mi charla es la transferencia. Es decir, tanto Bing, que viene de Holanda, de Wageningen, y Teodoro, que es de aquí de Almería y que es comunicador por excelencia, pues hablarán un poco de esa transferencia, es decir, cómo mejorar esa transferencia de la tecnología para ser más fácil utilizada por el agricultor. Bueno, sin más, voy a empezar un poco a hablar lo que es simplemente la tecnología, es decir, muy importante, la tecnología, no debemos nunca olvidar que la tecnología tiene que solventar problemas. Es decir, si la tecnología no solventa los problemas que tenemos, no es tecnología. Es decir, de nada me sirve tener un móvil de última generación si a mí no me ayuda, no soy capaz de utilizarlo y a mí no me ayuda al día a día. Es decir, no sé dónde se selecciona para llamar, etcétera. Con lo cual, esa tecnología a mí no me sirve. Será fantástica, será maravillosa, pero no resuelve mi problema, ¿no? Luego, otro factor muy importante de la tecnología y de lo que hemos hablado muchísimo en el proyecto Fertinova es de los cuellos de botella, es decir, de los cuellos de botella que existen a la hora de que el agricultor pueda utilizar esa tecnología para ser mucho más eficientes. Es decir, ahí va a haber una serie de conceptos o de problemas que van a hacer que esa tecnología no fluya tan fácilmente, ¿no? Y por último, que es lo que hablaremos en esta parte,
los gaps, es decir, las brechas, los problemas que impiden que no haya una solución apropiada para solucionar ese problema que se está produciendo. ¿Cómo vamos llegando a esos problemas, a analizar esos problemas y conocerlos, ¿no? Nosotros inicialmente en el proyecto pues se trabajó con una encuesta en el cual se hicieron diferentes preguntas a los agricultores y con eso se hizo un inventario de la tecnología existente. Era muy importante conocer qué tecnología había disponible para ver si esa tecnología solucionaba los problemas que podía tener el agricultor a la hora de manejar más sosteniblemente en agua. Una vez que tuvimos esta tecnología que la hemos puesto, como ha comentado antes, en el compendio de fertilización, ahí es un primer paso, porque ahí el agricultor, el técnico, el extensionista puede ver toda la tecnología que hay disponible en un determinado tema, ¿no? Luego, una vez que tenemos esa tecnología, hemos analizado esos problemas que está teniendo la tecnología y la brecha y por qué no se está incorporando al final esa tecnología al manejo al final, ¿no? Y dentro de eso pues se ha visto otras tecnologías de otros sectores que pueden ayudar. Y por último, esa tecnología y esas fuentes que hemos visto pues la hemos utilizado en distintos intercambios de tecnología y demostraciones en campo. Un poco porque se conociese un poco como... Bueno, ¿cuáles son las conclusiones más importantes de estas encuestas que se han realizado a 370 personas? Pues primero, que es muy importante, es un factor muy crítico la disponibilidad de agua, efectivamente, ¿no? Es un factor muy importante, tanto la posibilidad de que haya agua como su calidad. Casi todos los agricultores utilizaban agua subterránea y hay una tendencia general en que existe una alternancia de aguas, tanto de comunidades de regantes como de lluvia a partir del embalsamiento de ese agua. Bueno, quería referenciarme un poco, no veo bien desde aquí, a bajar. Quería referenciarme un poco a algunos puntos de las encuestas que se hicieron, por ejemplo, cosas curiosas. Una primera pregunta que podíamos hacernos en esta encuesta es si la legislación que existe en cada país es un obstáculo para ese manejo sostenible. Y la mayoría de encuestados indicó que no, que el problema del legislativo no era, es decir, una de las principales barreras pues no la tenemos, ¿no? Y, claro, la principal barrera que todo el mundo estaba a la hora de su obstáculo para manejar el riego es el coste. Al final, el coste de la tecnología, el coste de los sensores, etcétera, es muy importante para ellos. Es una gran barrera. Bueno, otra cosa importante de la encuesta, me he centrado solo en algunas cosas que quiero destacar. Por ejemplo, a la hora cuando se le planteó a los agricultores cómo manejaban su riego, bueno, pues se trabajó en distintos tipos de cultivos, ¿no? Tanto fuera como en invernadero, ¿no? La mayoría de gente, sobre todo los agricultores que eran agricultores al aire libre, no utilizaban mucha tecnología para manejar su riego. Principalmente era apariencia del suelo, apariencia del cultivo, etcétera. Parecía que el agricultor más tecnificado es el que está utilizando cultivos en invernadero, etcétera, ¿no? O sea, la principal conclusión. Y luego también en el tema de manejo de fertilización pasaba un poco. Evidentemente, el agricultor que en invernadero pues controla muchísimo más su fertilización y su cantidad de sales en el agua, etcétera. Otro factor muy importante y destacable de la encuesta que hacíamos para la hora de analizar esos problemas, esos huecos que
hemos estudiado es que el agricultor en muchos casos no ve una razón lógica ahora mismo o no encuentra una razón o no tiene un problema a la hora de ser más sostenible a la hora del agua, ¿no? Esto es un factor bastante importante. Vale. A la hora de analizar esos gaps, esas brechas generales, claro, es muy importante identificar que muchos de los problemas de tecnología se deben a que son problemas muchas veces específicos y otras veces generales de las propias zonas. Es decir, por ejemplo, en la tecnología, la comunicación, pues depende un poco de las zonas donde nos encontremos. También hay muchas veces que no es un problema tecnológico, sino es un problema asociado a la tecnología. Por ejemplo, la educación, la formación, el tema social, pues un factor importante a la hora de mitigar la tecnología. Y luego, que es muy importante la utilización de combinación de tecnología, soluciones tecnológicas con otras soluciones que no son tecnológicas para mejorar esa brecha que existe a la hora de aplicar sosteniblemente el agua. Claro, hay un problema principal, que muchas veces el agricultor piensa que opera, o sea, que realmente aplica un riego ya eficiente. No tiene creencia en que es necesario mejorar. Eso es uno de los principales problemas que existen a la hora de la tecnología. Ya el agricultor tiene claro que lo hace bien y que muchas veces no necesita, ¿no? Y que la tecnología muchas veces no es específica para él. Es decir, él puede ser que la tecnología que vea considera que no se adapta a sus necesidades. Y también se ha mostrado en la encuesta que falta experiencia en innovación, es decir, que se vea mucho más experiencia y que se vea mucho más trabajo en campo, etcétera, ¿no? Y claro, por supuesto, uno de los grandes problemas es el coste. El coste es uno de los grandes problemas que puede ser el principal brecha o la principal problema que puede llevar a que el agricultor no haga un manejo sostenible, ¿no? Claro, en este caso, lo que queremos en el proyecto Fertinova es intentar solucionar esos problemas y esas brechas, ¿no? Uno de los principales brechas que se pueden dar hoy en día es el conocimiento por parte del técnico o de parte del agricultor de la tecnología. Es decir, nosotros consideramos que la transferencia es uno de los factores más importantes que puede conseguir quitar esa brecha que exista entre la tecnología, entre aplicar la tecnología y la gestión eficiente del riego. Y, por supuesto, una cosa muy importante, y en eso también trabajamos mucho, es en adaptar esa tecnología al agricultor. Es decir, cada agricultor debe aplicar la tecnología que en ese momento necesite y según los objetivos que tiene. Por eso, una de las funciones que tiene el compendio de fertilización es mostrar toda la tecnología y ver y el agricultor pueda seleccionar qué tecnología se pueda adaptar más al suyo. Este es el compendio. Bueno, es muy importante, cuando yo hablo muchas veces de tecnología con agricultores, es muy importante que el agricultor no se vea abrumado por tanta tecnología. Es decir, al agricultor hay que ayudarle a seleccionar, como he dicho antes, la tecnología que mejor se va a adaptar a él. Es decir, no podemos estar hablando de drones a un agricultor que no tiene un contador puesto en su finca, ¿no? Entonces, es importante que la tecnología vaya adaptándose al agricultor y que el agricultor sepa que hay tecnología, pero que no piensa que tiene que utilizar la última tecnología. Bueno, voy a hablar un poco rápidamente, no quiero extenderme mucho, en un poco las conclusiones, porque esto lo tenéis en la página de Fertinova mucho más ampliado, de los diferentes brechas tecnológicas que hemos encontrado en los diferentes puntos. Nosotros somos, dentro de Fertinova, somos expertos en muchos diferentes temas y bueno, se ha hablado tanto
de problemas que se pueden producir en el almacenamiento de agua, como no conocimiento de la aplicabilidad de los sistemas de subsuelo o que no se dimensionen correctamente las balsas de agua, eso pasa muchas veces, y muchas veces incluso legislativo. Nosotros, por ejemplo, en Extremadura, ahora recientemente las comunidades regantes en la zona norte, que es la zona donde se produce cerezo, pues la legislación ha dicho que las balsas tienen que tener el tamaño para recargar toda la superficie sin recargar la balsa. Con lo cual, claro, las balsas son muy grandes y tienen que dimensionarse muy grandes para controlar cuánta agua se va a necesitar desde mayo hasta septiembre que hay que regarlo. Eso es un importante factor. Por ejemplo, en el tema de algas, pues la necesidad de conocer sistemas que sean de bajo coste y largos en el tiempo, y los sistemas biológicos. En el tema de la calidad del agua, selectividad con una serie de componentes, como cloro, sodio, y los problemas que existen con la obturación de filtros y el tema de aguas residuales. Por ejemplo, en fitosanitario, pues muchas veces el coste de los análisis, es decir, de ciertas tecnologías o cierta analítica son muy costosas y muchas veces tardan en el tiempo. Y bueno, pues la desinfección biológica y los problemas con los productos de la desinfección química. Y que hemos detectado que no existe una legislación uniforme en toda Europa. Por otro lado, por ejemplo, en equipamiento de riego, por ejemplo, se ve mucho en el tema de que sean de gran calidad y durables y que sean baratos los sistemas de aplicación. Por ejemplo, nosotros en nuestra región se está empezando a poner mucho el riego enterrado y se necesita una calidad muy buena de las tuberías para que puedan aguantar el tiempo, no se obturen los goteros, etcétera, ¿no? Eso es muy importante. Luego, por ejemplo, para la preparación de nutrientes, hay muchos problemas con el tema de, sobre todo, con fertilizantes orgánicos, problemas con la inyección, etcétera, y que, bueno, que los sistemas sean correctos y que no empiecen a dar fallos, ¿no? Bueno, en el tema de riego, que es un poco el que más domino yo, bueno, pues, claro, es muy importante, uno de los problemas principales que se tiene es que, claro, la tecnología se necesita conocer, es decir, y además depende mucho del grado de conocimiento de manejo de esa tecnología. Yo siempre pongo el ejemplo del móvil, ¿no? Mi hija maneja el móvil mucho mejor que yo y ella ha vivido en ese mundo tecnológico. Seguramente ese sea el cambio que va generacional ahora del agricultor tradicional al agricultor moderno, que pueda integrar, que ya tenga integrada esa tecnología dentro de él, ¿no? Entonces, cada vez es más necesario ese conocimiento. Luego también la tecnología que está entrando, muchas veces hay empresas que dan tecnología, pero les falta un conocimiento agronómico, porque muchas veces son tecnologías que vienen pues, de ingenieros industriales, pues, teleco, etcétera, y hace falta un fin al final agronómico, ¿no? Y luego, por ejemplo, en zonas como la nuestra, donde hay cultivos al aire libre, pues la heterogeneidad del suelo es muy importante. Entonces, hay muchas veces que falta conocimiento de esa heterogeneidad a la hora de poder utilizar una tecnología. Por ejemplo, si voy a instalar unas sondas de humedad, pues necesito saber cuál es mi punto más representativo, porque seguramente si lo instalo en un sitio que no es representativo, no me esté dando una correcta información. Luego, por ejemplo, la utilización de sistemas de apoyo a la decisión que nos permitan ver lo que está disponible, lo que necesita nuestro cultivo, tanto de agua como de riego, y eso es necesario que esté disponible para todas las plantas, variedades, usos, etcétera, y no está. Luego, muchas veces falta, cuando se toman los datos, pues tardan en llegar para que el agricultor
tome una decisión en tiempo, en el momento que necesita tomarla. Dale otra vez. Luego, combinación de tecnología de hidrógeno y fósforo para eliminarlo, el tema de la emisión de pesticidas, que es un problema a escala de la Unión Europea. Muy importante, una vez que hemos analizado todos esos gaps, ahora hemos ido un poco a identificar tecnologías que no se están utilizando, que no están directamente ya aplicadas por el agricultor final o por el técnico y que pueden venir del mundo de la agricultura o de otros sectores para solucionar esos problemas. Claro, es muy importante que la tecnología que se esté trabajando, este es un semáforo o un termómetro de diferentes niveles de desarrollo tecnológico. Desde el TRL9, que sería el que ya está disponible para ir directamente al mercado, hasta el TR1, que es básico, ¿no? Bueno, pues eso es un poco lo que hemos ido analizando. De un montón de tecnologías hemos ido seleccionando la que posiblemente sea mejor y tendréis un informe dentro de la página de Fertinova. Por último, quería centrarme mucho en esta diapositiva. Yo no sé cómo voy de tiempo. Vale. Pues mal. Bueno, quería centrarme solo en esta visión. Es el agricultor o el técnico, cuando quiere mejorar la eficiencia en su gestión de riego, tiene que entender que es una escalera. Una escalera significa que cuanto más me muevo la escalera, tengo que ir subiendo más escalones y más me va a costar, evidentemente, pero voy a ser mucho más eficiente. Lo que es importante es que el agricultor o el técnico sepa que esa escalera se debe subir de peldaño en peldaño y subir de uno en uno. Porque si sube de 2 o 3 peldaños, lo normal es que se caerá de la escalera y entonces verá que la tecnología no es eficiente para él, sino que le ha costado un gran coste, ha tenido un gran coste y no ha sido suficiente eficiente. Entonces, yo quiero mostrar que dentro de hasta el dron, que puede ser hoy en día la tecnología más, o por ejemplo, todo el tema de redes inalámbricas de sensores, hasta allí todavía hay una escalera muy, muy grande en el cual el agricultor o el técnico puede utilizar tecnología y dar pasos hacia adelante siempre la tecnología. Desde un contador, el primero más importante, está bueno, conocimiento, todo el tema de APPs para el cálculo de riego, gestión de tu parcela y cómo se está moviendo tu cultivo con imágenes de satélite gratuitas y con APPs, manejo con sensores puntuales para corregir nuestras programaciones, hasta el dron, evidentemente, que será lo último para manejar grandes superficies, para manejar grandes cosas. Pero eso es muy importante. Creo que es un factor muy importante a tener en cuenta. Bueno, también comentar que las tecnologías siguen un diagrama Gartner, es decir, que muchas veces tienen unos picos muy altos y esas tecnologías desaparecen. Eso hay que tenerlo muy claro. Por eso el agricultor debe seleccionar lo que necesita en cada momento, porque puede ser que ahora esté muy de moda los drones o esté muy de moda una tecnología determinada porque me la han sabido vender y luego dentro de poco esa tecnología ya ni me sirve ni la uso. Y es porque precisamente seguramente no habré analizado claramente si esa es la tecnología que más me servía. Y para eso, por ejemplo, tenemos el compendio de fertilización porque nos va a ayudar a ver esa tecnología que existe. Y ya está, no quiero... Estas es un poco las distintas tecnologías que hemos ido añadiendo y hemos ido viendo, como por ejemplo las tecnologías de
coger aguas de almacenamiento en el subsuelo y, por ejemplo, una de las tecnologías que yo hoy en día creo que en estos últimos 2 años ha revolucionado el mundo de la agricultura y lo va a revolucionar son las imágenes gratuitas de satélite que nos permiten ver muchísima información, sobre todo en campo abierto, evidentemente, en invernadero no, pero en campo abierto pues nos da mucha información de lo que está pasando en nuestro cultivo. Y nada, muchas gracias, perdón por el tiempo, pero muchas gracias.